Esta es una de las historias del vuelo que nunca llegó a su destino, más misteriosa del mundo. Hace más de 60 años, un avión desapareció desafiando toda explicación lógica. Con una narrativa llena de sombras, secretos y un profundo enigma que permanece sin resolver. Imaginemos un avión que despega en una mañana aparentemente normal, cuya ruta está trazada para cruzar una distancia de poco más de 600 kilómetros. Sin embargo, ese vuelo nunca llegó a su destino. No cruzó vastos océanos, ni se enfrentó a densos bosques ni a desiertos interminables. Simplemente desapareció en algún punto entre el despegue y la llegada, como si se hubiera perdido en un limbo inexplicable. No hay rastro, ni señal de restos, ni llamadas de emergencia. El avión y su tripulación se evaporaron en el aire, dejando solo preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó durante esas horas de vuelo? ¿Qué provocó que un avión desapareciera sin dejar rastro en una trayectoria aparentemente sencilla? Una historia que sigue resonando en los anales de la aviación como uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia. La misteriosa desaparición de Camilo Cienfuegos, un enigma de la Revolución Cubana. En la historia llena de vericuetos de la Revolución Cubana, uno de los episodios más enigmáticos es la desaparición de Camilo Cienfuegos. Camilo, un líder carismático, jugó un papel vital junto a Fidel Castro. Sin embargo, el 28 de octubre de 1959 la trayectoria ascendente de Cienfuegos se vio interrumpida por un misterioso suceso que hasta el día de hoy intriga a los historiadores y genera teorías controvertidas. Desvelemos el misterio detrás de la desaparición de uno de los héroes de la Revolución. ¿Quién fue Camilo Cienfuegos? Camilo Cienfuegos, nacido el 6 de febrero de 1932, fue una figura carismática e intrépida de la Revolución Cubana. Unirse a Fidel Castro en la lucha contra Fulgencio Batista. Su estrecha relación con Fidel Castro y el Che Guevara lo convirtió en una figura influyente. Sin embargo, su historia dio un giro misterioso con su desaparición en 1959, dejando tras de sí un legado lleno de interrogantes. El enfrentamiento con el comandante Uber Matos. Antes de su misteriosa desaparición, Camilo Cienfuegos se embarcó en una misión que añade una capa intrigante a su historia. Su viaje a Camagüey tuvo un propósito crucial: enfrentar al comandante Uber Matos. Matos, que alguna vez fue un aliado en la lucha revolucionaria, se había rebelado contra el nuevo gobierno, descontento con la dirección que estaba tomando la Revolución Cubana. Camilo, leal a la causa revolucionaria, fue enviado a hacer frente a esta disidencia interna. El comandante Uber Matos, inicialmente partidario del régimen de Fidel Castro, se había enfrentado, alegando que la revolución se estaba desviando de sus principios originales. El viaje de Camilo a Camagüey tenía como objetivo arrestar a Uber Matos y restablecer el orden dentro de las filas revolucionarias. Este episodio añade una dimensión dramática al misterio, ya que plantea dudas sobre si el enfrentamiento con Matos podría tener alguna conexión con la posterior desaparición de Camilo Cienfuegos. Una vez más, la espesa e intrincada trama de la Revolución Cubana adquiere un nuevo nivel de complejidad. Luego del enfrentamiento con el comandante Uber Matos en Camagüey, la narrativa de Camilo Cienfuegos tomó un giro impredecible. El líder revolucionario, cuya lealtad a la causa era incuestionable, abordó el avión Cessna 310 rumbo a La Habana. Sin embargo, ese vuelo nunca llegó a su destino, dejando tras de sí una serie de preguntas sin respuesta. El motivo exacto de la desaparición de Camilo sigue sin estar claro hasta el día de hoy. Algunos especulan que el incidente de Camagüey pudo haber desencadenado hechos que condujeron a su desaparición. Las teorías van desde accidentes hasta conspiraciones internas, y la verdad sigue siendo difícil de alcanzar. Teorías. Una de las teorías surgidas en este contexto sugiere la posibilidad de un accidente aéreo, durante el supuesto viaje de Cienfuegos de Camagüey a La Habana, en una avioneta Cessna 310. Sin embargo, no se han encontrado pruebas concretas ni restos que sustenten esta teoría ni ninguna otra. El destino de Camilo Cienfuegos está envuelto en un enigma sin resolver en la historia de Cuba. Tras la desaparición de Camilo Cienfuegos, una figura crucial de la Revolución Cubana, el pueblo cubano se movilizó en una búsqueda intensiva de respuestas. Camilo fue admirado no solo por su destacado papel en la revolución, sino también por su carismática personalidad, que generó gran conmoción y preocupación entre los ciudadanos. Dirigidos por Fidel Castro, se llevaron a cabo esfuerzos masivos para localizar al comandante, involucrando tanto a autoridades como a civiles. La movilización incluyó búsquedas por tierra, mar y aire,
reflejando el ferviente deseo de encontrar a Cienfuegos y esclarecer el misterio que rodea su desaparición. La teoría del descontento interno por la desaparición de Camilo Cienfuegos sugiere que pudo haber sido víctima de desacuerdos o rivalidades dentro del propio gobierno cubano o del movimiento revolucionario, liderado por Fidel Castro. Esta teoría especula que diferencias ideológicas, luchas de poder o conflictos políticos internos podrían haber dado lugar a algún tipo de conspiración para destituir a Cienfuegos. Camilo Cienfuegos jugó un papel importante en la Revolución cubana junto a Fidel Castro y el Che Guevara. Su popularidad entre el pueblo cubano y su estrecha relación con Castro lo convirtieron en una figura influyente. Sin embargo, algunos sugieren que, dentro del movimiento revolucionario, pueden haber surgido tensiones y desconfianzas que culminaron con su desaparición. Esta teoría se basa en especulaciones, pues no existen pruebas concretas ni confirmaciones oficiales que sustenten la idea de un descontento interno como causa de la desaparición de Cienfuegos. La teoría de la intriga política, relacionada con la desaparición de Camilo Cienfuegos, sugiere que podría haber sido blanco de conspiraciones dentro del gobierno cubano o de fuerzas políticas externas. Esta hipótesis propone que cuestiones políticas, disputas internas o presiones externas podrían haber jugado un papel crucial en la desaparición de Cienfuegos. Una variación de esta teoría incluye informes de que un avión de combate despegó del aeropuerto de La Habana poco después de la desaparición de Cienfuegos y regresó sin una parte del misil, específicamente la cubierta del misil. Esta narrativa alimenta aún más la especulación sobre la posibilidad de una intervención militar o una acción política directa en la desaparición del comandante. Es importante señalar que esta teoría se basa en informes no confirmados e información no verificada. La teoría de la intervención externa sobre la desaparición de Camilo Cienfuegos sugiere que agencias o fuerzas extranjeras pueden haber jugado un papel en el evento. Según esta hipótesis, elementos externos podrían haber contribuido a la desaparición del comandante, ya sea por razones políticas, geopolíticas o estratégicas. Esta teoría refleja el contexto histórico de la Guerra Fría, durante la cual Cuba estuvo en el centro de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Revolución cubana de 1959 y el ascenso de líderes como Fidel Castro convirtieron a la isla en un punto focal de las disputas geopolíticas de la época. La idea detrás de la teoría de la intervención externa es que intereses extranjeros, posiblemente opuestos a la Revolución cubana o a ciertos líderes, podrían haber influido en la desaparición de Cienfuegos. Sin embargo, es importante resaltar que esta teoría, al igual que otras relacionadas con el caso, carece de evidencia sustancial y no ha sido confirmada por fuentes oficiales. Queridos espectadores, después de explorar juntos el misterio que rodea la desaparición de Camilo Cienfuegos, es momento de reflexionar sobre esta intrigante historia. Si ya conocías este misterioso episodio de la Revolución cubana, comparte con nosotros tus impresiones y lo que crees que realmente le pasó a Camilo Cienfuegos.